side to walk upon this guilty side and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. The humble king they named a fraud and sacrificed. ¿Cómo era Europa en esa época? ¿Qué veías vos ahí? Europa estaba muy bien, mira la comida baratísima. Yo varias veces después me fui a Roma porque por la visita que tenemos que hacer cada 5 años, por hacer reuniones y todas esas cosas. Después les cuento cuando estaba de reunión en Roma, Sí. nada menos que en la sala Pablo VI, ahí en el mero del Vaticano, me habían propuesto para hacer, ¿cómo se llama eso? Para ser miembro de la Constitución Nacional, 92. Yo me fui ya como obispo de acá. Y me propusieron en el aeropuerto, se fueron junto a mí y le dije yo, no, mira, a la vuelta vamos a hablar porque yo me estoy viajando, tengo una reunión de una semana en España y de una semana en Roma. Y ya saltó la cosa. Humberto fue uno de los que más me llamaba de Radio Ñandutí. En esa época. En esa época. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hacías vos? ¿Era revoltoso? Porque No, me querían para constitucionalista. Y por eso, uno le nombran a cualquiera claro, ahí. Los trabajadores Sí. y también los campesinos. Campesinos. Como un candidato. Pero algo tendrías que estar haciendo vos en esa época para llamar la atención. Claro, yo ya tenía mi andanza pues, como obispo, ya con rastro. ¿Y cómo? Pero eso, pero no me saltes así. ¿Qué hacías cómo era esa época? Y esa época era de lucha. ¿Qué la hacía? Le criticaba al gobierno, directamente ¿Y no te daba miedo eso? al presidente. ¿No te daba miedo? Me amenazaban. Pero yo no tenía miedo, porque nunca me... Lo único, una vez, destornillaron sacaron las prisioneras de mi auto, de mi vehículo. El camino que se llama, ellos saben, Sí. Cacique Lambaré, Sí. está un desastre, empedrado. Y me iba lento, despacio, y ahí salió mi llanta, mi rueda. Se fue la rueda. Se fue afuera. Y los muchachos que venían en un cochecito se asustaron. Y bueno, yo me quedé enseguida, ellos se quedaron, me ayudaron y arreglamos eso. Una pregunta. Bueno, eso es lo que me pasó en todo. Amenaza. Pero no te llamaban por teléfono. ¿Te viste alguna vez con Stroessner? ¿Te llamó alguna vez? No, ¿Nunca te convocó? no, nada que ver. ¿Y a través de otro religioso? Tampoco. Pero entonces, ¿cómo te hacían llegar el callate, no digan? No, por radio. Directamente a Había una voz, a voz del coloradismo. ahí está, con esa voz del coloradismo más. ¿Cómo te llamaban a vos, el cura? Sí, el cura de Sotana Roja, El cura, el cura rojo. El cura rojo. Little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I De todas maneras así me llamaban. Bueno, y la amenaza era de palabra. Me amenazaban por radio. Y de esa manera que la gente me preguntaba si no me sentía acosado, perseguido. Y yo, no. Y además yo era, no sé, mira, pasaba por acá en Paraguay había, y hay hasta ahora esos peajes. Y están los empleados y los policías. Y me preguntaban, yo no pensaba, me decían en guaraní, more como un señor, ¿a dónde vas? ¿Dónde va? Y yo le digo, voy a tal parte. Yo contaba eso. Y Llamaban ya. sabían todo eso, sabían. Se iban comunicando uno a Me otro. controlaban totalmente. En esa época, estamos hablando hace muchísimos años, ya estaba la lucha campesina, las diferencias, ¿verdad? Ya de toda la vida, lamentablemente. Vamos a llegar a la lucha campesina ya cuando vuelvo yo a Paraguay. Para eso. Ahora quiero saber eso. Cuando vos volvés a Paraguay, ¿en qué año volviste? Fin del 70. Fines del 70. 1970. ¿Qué te encontrás? Bueno, me encuentro con... Ya sabía yo, porque allá teníamos noticias de la dureza de la dictadura. Monseñor, quiero preguntarte una cosa, porque hay mucha gente que no sintió ni vivió la dictadura y no entiende.
Desde tu punto de vista, ¿cómo era qué veías de la dictadura? ¿Cómo describirías esa dictadura o qué era tu lucha? ¿Qué no hacían o qué hacían mal? Lo peor de la dictadura era un señor que tenía todo en sus manos, Stroessner. Ujú. Y en ese mundo yo me encontré, pero lo peor es que llego a Paraguay y yo llego a Misiones fines de 1970, la Liga Agraria ya estaba, la Liga Agraria Cristiana ya estaba en pleno desarrollo, no digo en su apogeo, un poco más tarde va a ser en su apogeo. Y ahí comenzaba la lucha. Yo al llegar ya trabajaba con los campesinos, con los jesuitas de Misiones, como sacerdote. No les daba nada al gobierno. ¿Cómo los trataba los campesinos el gobierno? Bueno, el gobierno, mira, curiosamente controlaba todo y yo digo que tardó mucho en reprimir. La represión vino recién en 1976. La gran represión, lo que llaman la Pascua Dolorosa. Bueno, y yo comencé a hacer disfuncional al gobierno, porque criticaba, era como sacerdote. Bueno, y yo directamente le criticaba a Stroessner, y eso no le gustaba. Y me hacían llegar... ¿Pero vos también ibas a las radios o cómo era? ¿O te hacían notas o cómo era? Me hacían notas, radio de acá. Uno de esos radios le decía a Humberto o a Zucorlillo, ¿en la iglesia con quién podemos hablar? Ahí me mandaban a mí, yo estaba en Benjamín Acebal, obispo del Chaco, de Benjamín Acebal. Señor, ¿había unidad en la iglesia contra la dictadura en esa época? Sí, eso fue la gran cosa. Sí, eso la fuerza de la lucha, la resistencia contra la dictadura de la iglesia. No los obispos grandes, monseñor. Se portó entonces la iglesia, no solo usted, sino quiero saber... No, se portó, todos estábamos. Sí, cuando me hiciste acordar, perdona que te cuente, cuando hablaste del control, a mí me pasó, a mí como hijo de Rubín me pasó No, seguro. de estar en ciertos sitios y luego con el tiempo me contaban, vos estuviste en tal sitio, en otro, y en otro, y decía, ¿cómo pueden saber? Estábamos todos, o la gente que estamos directamente implicada, controlaban nuestras vidas completas. Así mismo. Hasta con quién hablábamos, había grabaciones de teléfono, me acuerdo. Todo, mirá, y nos decían por eso, cuídense de con quién está hablando, porque también podía... ¿No sabías con quién hablaba uno? Sí, uno no sabía con quién hablaba. La gente que me visitaba a Benjamín Acebal, a mi obispado, era controlada. Eso te quería preguntar justamente, te quiero hacer una pregunta, vos como religioso, hacías confesiones, se confesaban contigo la gente, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y te tocó alguna vez, ya sé que no podés contar, pero te tocó alguna vez alguna confesión de alguien que esté en la dictadura y tuviste que callarte o cómo era eso? Sí. Nosotros por la ley canónica, por el derecho canónico no podemos... No, digo que cuentes, pero quiero saber si te tocó vivir con... No podemos revelar lo que se confesaba. Eso no te pregunto que me cuentes, pero... Yo sabía muchas cosas por la confesión. Yo indirectamente me servía. Pero más que la confesión, era la charla así. Como contigo, o un amigo que me venía y me contaba, Colorado, que estaba en el poder, me contaban los desbordes, los abusos de la dictadura. Entonces yo estaba muy informado de esas cosas. O sea, me contaban lo que pasaba dentro de ellos. Te quiero hacer una pregunta incómoda de la época, ¿verdad? Cuando hablan de que esos abusos terribles sexuales que cometían con niñas y niños, ¿vos crees que fue cierto? ¿Era verdad? Sí, era verdad. Padre de familia allá en Misiones. Sí. Cuya hija, linda chica, está casada ahora, linda chica, recibía su título. Sí. Terminaba bachillerato. ¿Y Stroessner qué hacía? Llevaba a su secretario y parece que hacía una seña. Cuando le entregaba el título a una chica, hacía una seña y esa chica era anotada. Wow. Se le ofrece después beca para estudiar. Y ella vino y le dijeron a su papá, se fue tu hija, pero eso, ¿sabes? Eso es para Stroessner. Y él comenzó a buscar y vino armado y no encontró era señora respetable la que se prestaban. Era como una preparación para Stroessner, uno de los que preparaba era Perrier.
Qué bárbaro. Cerca de Cacupé tenía tantas chicas, pero jóvenes. Eso siempre me hablan del Cacupé, que había como una Sí, casa. sí. Ahí se preparaban las chicas. Bueno, esta chica no llegó a irse, se iba a ir porque estaba con la señora que la trajo. La señora la trajo para ayudarle a estudiar y bla, 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 ¿entendés? Y vino el señor y se llevó a su hija. Porque, bueno, eso era una señora en Ayola, una profesora, maestra, con gran autoridad. Yo no entendía al principio, ¿y por qué tanta a ella? Yo pensé que era que se entendía con Stroessner. No, era la que reclutaba a las chicas. Entonces tenía un poder, mandaba mucho, mandaba como decimos. ¿Por qué? Porque era, decimos nosotros caficha. Sí, caficha. La gente va a entender caficha, era caficha de Stroessner. Es que esa historia es una historia que quieren ocultar, que dicen que es mentira. Hasta las propias víctimas que cuentan, no, eso es mentira. Lo peor es que, ¿qué hacía? Esas chicas pasaban por Stroessner y después le obligaba a un militar a casarse con ella.